Hola, bienvenidos a nuestro canal una vez más. Dios les bendiga, ¿cómo están? En esta vez queremos compartir algo especial. Es un video donde les mostramos cómo hacemos los postrecitos en vasos, aquí desde el principio. En este videito nos sucedió algo, se nos rompió nuestra masa que hicimos para los vasitos, pero no importa. La masa estaba tan suave que al querer enderezarla y ponerla más al centro para que se pudiera ver en la pantalla, pues se me rompió de lo suave que estaba, pero no importa porque esto es normal y eso suele suceder. No nos dificulta a la hora de hacer estos postrecitos porque igualmente los necesitamos cortar. Y si miran mis manos, las tengo manchadas de negro porque tuve anteriormente un cake de fondant donde tuve que varias decoraciones pintarlas con negro. Utilicé guantes, pero no fue suficiente, los guantes era demasiado. Y pues por eso las tengo manchadas de negro. No son sucias para nada. Siempre nos percatamos de tener las manos bien limpias, pero ya esta mancha en negro no se me quitó. Así que seguimos. Mientras preparamos estos vasitos, queríamos contarles cómo fue que nosotros comenzamos con todo este tema de las reposterías desde el principio. Estamos hablando acerca de más o menos 15 años atrás. Todo comenzó cuando en aquel momento mi mamá y papá estaban separados y mi mamá me quería hacer una fiesta sorpresa por mis 15 años. Entonces, todo esto fue en Cuba. Nosotros todos somos de Cuba, mi mamá, toda mi familia es de Cuba y ninguno de nosotros estaba acá todavía. Mi mamá me quería hacer una fiesta de sorpresa, es decir, que cuando yo llegara estuviera todo listo, el cake y demás. En aquel momento era muy difícil conseguir o mandar a hacer un cake porque era muy caro y mi mamá no tenía el dinero como para comprarme un cake del tamaño como ella lo quería y lo soñaba para mis 15. Entonces acudió a un amigo que tenemos de la familia, que él en estos momentos está aquí en los Estados Unidos. Él, si ve el video, va a saber que se trata de él, pero un saludo grandote para él. En ese momento ella acudió a él porque él estuvo mucho tiempo dedicándose a lo de la repostería y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a hacer un cake para mi hija a los 15 años y demás. Él ya no estaba haciendo dulces en aquel momento porque creo que tenía la máquina, lo que es la batidora, rota. Mi hermano lo ayudó a arreglarla solamente para que pudiera hacer el cake de los 15 años. Estamos hablando de un cake del tamaño, era grande, era redondo, del tamaño de una tapa de un tanque de 55 galones, se le llamamos nosotros allá en Cuba. Entonces, bueno, eso fue una locura y una aventura. Ahora nos da risa, nos causa risa porque en aquel momento me acuerdo, no me cuentan porque yo no estaba, todo eso fue sorpresa para mí, que después de haber hecho toda la parte de la masa del cake, cuando fue a hacer el merengue, botó una cantidad extrema de yemas porque decía que ya eso no se iba a utilizar y nosotros como, bueno, así me cuentan, ¿no? Y bueno, ahora nos causa risa cómo es posible botar ese material, pero en aquel momento eso fue de locos. Entonces todo estuvo perfecto, esa noche fue inolvidable para mí, me encantó todo y todo quedó ahí. Después, pasados unos meses después de mi cumpleaños, pues mi mamá estudió magisterio, ella de profesión ella es maestra, es profesora de niños de primaria. Mi hermano, soldador, estudió y estaba trabajando en una fábrica donde soldaba. Y bueno, yo estaba en la secundaria en aquel momento, mi hermana pequeñita, mi hermana menor y mi papá trabajaba en la finca. Llegó el día, la actividad de la fiesta de los maestros en su escuela, la escuela donde mi mamá trabajaba, donde también le daba clases a mi hermanita en aquel momento. Eso fue así. Y llegó ese día y no tenían a quién acudir para poder hacer un cake, un dulce típico de que nos falte en cualquier actividad, ¿verdad? Entonces mi mamá pensó, oh, vamos a acudir al mismo amigo, a la misma amistad, para que nos ayude entonces esta vez, pero con un dulce, un postre o un cake o lo que se pueda, para poder hacer el cake para esta fecha. Pero cuando acudió a él no podía en ese momento. Ella me dice que no recuerda muy bien qué pasaba, no recordaba si era que ya había
vendido todos los implementos porque más nunca se volvió a dedicar a hacer lo que era la repostería, o no se acuerda muy bien, algo así. El caso era que él no pudo en ese momento ayudarla. Ella le pidió ayuda con las recetas para que pudiera entonces ella por su cuenta hacer los dulces. Pidió un dinero prestado y compró una merenguera pequeña de mano, compró el material, todo lo que necesitaba para poder hacer los cakes. Y no teníamos hornos, así que ella lo hacía en una hornillita, la compró una hornilla de esas de fogón eléctrico que tienen varios aros, utilizando solamente el aro de la parte de afuera, y en una olla pequeña hacía lo que era la masa de las panetelitas. Todas eran redondas, así que las conformó para ese día varias panetelitas juntas para poder compartir entre todos los niños y los padres y demás en esa fiesta. Por supuesto, la calidad de ese primer cake, a pesar de saber las recetas que el amigo le había enseñado, no había quedado extremadamente con mucha calidad, pero salió todo súper bien, a todo el mundo le encantó y demás. Obviamente después de aquello tenía que devolver el dinero, y en el magisterio en Cuba no da para mucho, más bien no da para nada, es muy bajo salario. Y que comenzó a hacer mi mamá, pues a la par de el magisterio, es decir, además de ser maestra, en el tiempo libre comenzó a hacer encarguitos en el vecindario, entre los padres de los niños, los compañeros de trabajo, y comenzó a tener encargos uno detrás del otro, hasta que se vio tan cargada de trabajo. Nosotros estábamos pequeñas y en la escuela, y no tenía mucha ayuda ella, la verdad, casi ninguna, solamente ella con toda la planificación de los niños y las actividades, que me recuerdo siempre fue muy buena maestra, y todos siempre la elogiaban por su buen trabajo, es decir, que se dedicaba tiempo también, y ambas cosas requieren mucho tiempo. Y cuando comenzaron a crecer demasiado los encargos, se vio obligada a tener que decidir por una de las dos cosas. Fue bien difícil, pero al final se decidió por los encargos de cake, porque en aquel momento estábamos pasando por una situación bien difícil, y la ayudó muchísimo a ella a poder pues tener para sustentar la comida en el hogar y todo eso. Y le doy gracias a Dios por mi mamita hermosa, que Dios la ha bendecido y le ha dado mucha salud y siempre sabiduría para poder emprender en todo esto. Así que sí, por eso es el nombre Mom's Cake, por mamá, por nuestra mamá, porque a partir de ahí pues todos nosotros en la familia comenzamos a involucrarnos de una manera u otra en los que después de eso fue mi hermano abrió una pizzería, dejó de trabajar en la fábrica donde estaba trabajando y abrió una pizzería, y después de aquello se empezó a involucrar poco a poco con un familiar de su anterior esposa, es decir, de su esposa actual en aquel momento, y comenzaron a hacer postres horneados, y así de una manera en la otra comenzamos a hacernos de cositas, de bonito, de la merenguera, cómo usarla y demás, porque todo en Cuba es hecho por las mismas personas, muy difícilmente encuentres algo original, y si lo encuentras es demasiado caro e inasequible. En aquel tiempo conocí a mi actual esposo, que éramos novios en ese momento, y mi mamá también le hacía unos quesitos, unas panaderías, y él las vendía por el vecindario donde él vivía. Los encargos que le hacían a mi mamá que había que llevarlos, él se los llevaba, y así pasó bastante tiempo en lo que ya necesitábamos comenzar a hacernos de equipos un poco más sofisticados para poder abastecer los encargos que teníamos, porque ya no era suficiente una merenguerita y una hornillita. Mi mamá incluso de tanto la merenguerita de mano tuvo tendinitis y todo, porque era demasiado el movimiento de la mano y demás. Y bueno, al cabo del tiempo todos nos involucramos, como habíamos dicho anteriormente, y nos hicimos de un local donde comenzamos a hacer postrecitos en ese lugar, en Artemisa, el pueblo donde nacimos y nos criamos. Esto fue un poquito del principio de cómo comenzamos. Espero que les haya gustado. Seguimos con otros videitos como este. Dios les bendiga.